Bueno, un cordial saludo, estimados aspirantes. Quien le habla, el instructor Carlos Tapanta de CDMIL. El día de hoy vamos a analizar aptitud numérica para el examen Transformar. Esta forma es del 20 de abril del año 2023, es decir, el segundo periodo. El problema 121 plantea lo siguiente. Durante un día de trabajo de 8 horas, se logran construir 22 metros de cerca en un jardín y se requieren 8 litros de pintura por cada metro de cerca. ¿Cuántas horas y cuántos litros de pintura se necesitarán para construir una cerca de 44 metros en el mismo jardín? Vamos a plantearle como una regla de 3, donde sacamos las magnitudes, que sería el número de horas, son 8. El número de metros que se van a construir son 22. Y el número de litros que se requieren son 8. Las incógnitas son las siguientes. ¿Cuántas horas? No sabemos, pongamos un valor de X. ¿Y cuántos litros? Tampoco conocemos, pongamos Y. Se necesitarán para pintar o para construir una cerca de 44 metros del mismo jardín. Analicemos la situación. Tenemos una regla de 3 con dos incógnitas, pero no hace falta que la resolvamos de esa manera, porque si nos damos cuenta, en un principio teníamos 22 metros, necesitamos trabajar 8 horas y se requiere 8 litros de pintura. Entonces, si necesitamos nosotros ahora construir 44 metros, pues vamos a necesitar más pintura y también vamos a necesitar más horas de trabajo. Y en realidad, ¿cuánto más? Sería el doble, porque 44 es el doble de 22. Entonces aquí necesitaríamos 16 y acá también necesitaríamos 16. Por lo tanto, necesitamos 16 horas y 16 litros. La respuesta correcta sería la opción B. Ahora, no siempre va a salir esto así tan fácil. Entonces tienen que sacar ustedes aquí el factor por el cual van a multiplicar. En este caso es 2, bastante sencillo. Pero si necesitarían ustedes encontrar este 2, que a la final también va a multiplicar acá y también va a multiplicar acá por el análisis que hicimos. Como incrementan los metros, también incrementan los litros e incrementan las horas. Entonces, ¿cómo encontramos este 2? Este 2 lo vamos a encontrar simplemente realizando una división. La división que tenemos que hacer es simplemente para sacar el factor, vamos a dividirle 44 para 22. Y esto nos va a dar a 2. Y este 2 es el que va a multiplicar. Les hago la cordial invitación a que repasen las otras formas y les va a ser de gran utilidad. Utilizan para todos el mismo método, sin embargo, este factor va a cambiar. Hay ocasiones en que les puede quedar incluso con decimales, por ejemplo, 1.5, de pronto 0.5, depende cada ejercicio los datos que proponga. Bueno, vamos a avanzar al siguiente problema. Juan vendió un teléfono celular con una ganancia del 20% sobre el precio del costo. Si ha vendido en 240, ¿cuál es el precio del costo? Entonces, se entiende que esta persona compró el celular. Entonces, cuando él compró, esto en realidad viene siendo el 100%. Eso es lo que él compra. Pero bueno, como él dice, yo quiero vender ganando, ¿cuánto? El 20%. Entonces, él ejecuta la venta en 240, pero esos 240 son el 120%. Entonces, planteemos una regla de 3. Tenemos el porcentaje que sería 120%, representan en dólares 240. La pregunta es, entonces, del 100%, ¿cuántos dólares equivalen? Como disminuye el porcentaje, también va a disminuir el dinero, porque recordemos que estos 240 son con la ganancia. Por lo tanto, el 100% va a ser menos de este valor.
Cuando ustedes tienen signos iguales, sean positivos o negativos, van a multiplicar en cruz. De tal manera que ya despejado tendríamos de la siguiente manera. Estos dos se multiplican, que sería 240. Vamos a multiplicarle por 100 y se dividen para 120. De tal manera que 240 para 120 es a 2 y por los 100 serían 200. La opción correcta sería también esta de aquí. Ahora, lo importante es que ustedes le pongan mucha atención es en cómo salió este 120, para lo cual debemos entender que el precio de costo es 100%, pero como gano un 20%, de ahí sale el 120. Y el día de la evaluación es recomendable que estos cálculos se procesen directamente en la calculadora. A lo mucho deberíamos escribir esta pequeña tabla y de ahí todos los cálculos o también de manera mental. En esto está bastante sencillo, pero si de pronto requieren, hagan uso de la calculadora. Vamos al siguiente. Se desea distribuir 180 galletas, 144 pasteles, 108 donas, 252 tazas de café entre 36 estudiantes en forma equitativa. Que diga en forma equitativa es que a todos les va a corresponder iguales partes. ¿Cuántas galletas, cuántos pasteles, donas y tazas de café le tocaría a cada uno? Aquí únicamente tenemos nosotros que dividir. Vamos a anotar aquí lo que debemos hacer. Aquí únicamente tenemos que dividir, pero vamos a hacerlo de manera inteligente. Por ejemplo, no voy a empezar a dividir, por ejemplo, las galletas para los 36 estudiantes. Tampoco dividiría, por ejemplo, los pasteles para los 36 estudiantes. Espero que ya se hayan dado cuenta. ¿Por qué no divido? Porque en las respuestas todas tienen lo mismo. Todas tienen 5, todas tienen 4. Entonces yo únicamente estaría pasando tiempo ahí. Ahora sí tengo que dividir es a donde vaya a definirse. Aquí, por ejemplo, ya vamos a poder eliminar. Por lo tanto, nos vamos a las donas y vamos a dividir entonces, en cuanto a las donas, tendríamos que dividir los 108 para los 36. Aquí es por tiempo, entonces tienen que tratar de ser bastante rápidos. Y si tiene la máquina a la mano, pues rápido. En este caso nos quedaría a 3. A mí se me resulta más fácil, por ejemplo, multiplicar que dividir. Por ejemplo, aquí le multiplicaría a este 36, yo le abriría, por ejemplo, si tengo que hacerlo manualmente, le abriría de esta manera, porque 30 más 6 da 36, entonces multiplicaría de la siguiente manera. Multiplicaría 3 por 30, que serían 90. Y también le tengo eso guardado en mi cerebro y luego multiplico 3 por 6, 18. 18 y 90, 108. Entonces verifico que efectivamente me queda lo de aquí. Entonces la única respuesta que tiene 3 es la opción B. Y esta de aquí sería la respuesta correcta. Entonces únicamente hay que dividir, pero por favor hacerlo rápido. El siguiente ejercicio plantea lo siguiente. Se sabe que un medio de un número es 30. ¿Cuántos serán los 4/5 del número? Aquí lo que yo necesito saber es cuál es el número primero. O sea, ¿de qué número están hablando para poder yo calcular los 4/5 del número? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La palabra de en matemáticas es una multiplicación. Entonces yo digo un medio de un número. Como no conozco, le voy a poner X. Es 30. Es significa igual. Entonces, miren, esto es una ecuación con una incógnita que todos los jóvenes pues lo pueden despejar en su mente y no haría falta que estén anotando porque esto tiene que hacerlo lo más rápido. Espero que todos se hayan dado cuenta que el valor que están hablando es 60. Entonces, ¿cómo sale el 60? El número que está dividiendo pasa a multiplicar y dejamos sola a la X. ¿Pero qué es la X? La X representa para nosotros el número desconocido. Y me están preguntando cuánto es los 4/5 del número. Entonces, los 4/5 ya no le pongo una variable porque ya sé cuál es el número. El número es el 60. Dice cuánto es los 4/5 del número.
Esta palabra de o del en matemáticas representan una multiplicación. Entonces aquí nosotros tendríamos lo siguiente. ¿Cuánto es? A ver, 60 para 5. Eso es a 12. Y 12 por 4 es 48. La respuesta correcta sería la primera. Espero se les haga sencillo. Igualmente, practiquen las otras formas y se van a dar cuenta que les cambian estos valores. Hay veces que les dan las tres cuartas partes del número y les piden la mitad del número. Depende, cada ejercicio es diferente, pero si le prestan atención van a hacerlo sin ningún inconveniente. Lo siguiente, aquí vamos a trabajar con porcentajes. Tener cuidado, por favor, porque la CNESID tomó en este periodo algo especial, que se pueden sumar los porcentajes, por ejemplo. Y eso hay que tener un poquito de cuidado. Lo que dice el ejercicio es lo siguiente. Si el presupuesto para un proyecto se conforma de 42% en mano de obra, 32,4% en mano de obra, 25,6% en materiales, 10,3% a equipo y herramientas y el 7,7% de servicios externos. ¿De cuánto puede disponer para las demás necesidades? Entonces saquemos lo que ya está, por ejemplo, ocupado, llamémosle así, ocupado y veamos cuánto está libre. Pero recordemos que el señor únicamente debe tener es el 100%, no puede pasar de este valor. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros en este ejercicio? Solamente tenemos que sumar. Vamos a sumar los porcentajes y vamos a ver cuánto queda libre para poder disponer en otras necesidades, dice el ejercicio. Entonces, vamos a hacer eso. Si nosotros empezamos a sumar, tendríamos, por ejemplo, lo siguiente: 32 sumado con el 25 nos daría 57 y con los decimales nos daría 58. Con esto sería 68. 68. Con esto nos daría 75 y estos dos decimales nos darían 76. Entonces, el 76% estaría ocupado. Entonces, ¿cuánto queda libre para llegar al 100%? Libre nos queda el 24%, que sería esta de aquí la opción correcta. Mi recomendación, por ejemplo, para el día de la prueba, esto tienen que resolver en menos de un minuto. Aquí nos estamos tardando un poquito para ir explicando. El día de la prueba, usted en su calculadora es recomendable que marque esto. En su calculadora pone usted rápido 100 menos y resta todos, pero le resta rápido 100 menos 32,4 menos 25,6 menos 10,3 menos 7,7 y le sale la respuesta que sería 24, pero sin escribir absolutamente nada. Esto lo van a hacer es con la práctica. La práctica les va a ayudar bastante. Bueno, siguiente ejercicio, problema 126. Una tienda de ropa recibe un envío de 200 camisetas para la próxima temporada. El 44% de las camisetas son de color verde. Verde son el 44%. El 14% son de color azul y el resto con estampado de dibujos. ¿Cuántas camisetas de cada color hay? Entonces, este dato no le vamos a utilizar, que el resto son estampados. Lo único que me está preguntando es cuántas camisetas verdes hay y cuántas camisetas azules hay. Por lo tanto, yo lo único que tengo que saber aquí es calcular porcentajes. Y el porcentaje se calcula de la siguiente manera. Por ejemplo, usted quiere saber cuánto es el 44% de 200, pero la palabra de es una multiplicación. Y cuando usted tenga de esta manera en multiplicación, el objetivo para calcular el porcentaje es eliminar estos ceros de aquí. Los ceros del símbolo le elimina con los ceros del problema. Entonces aquí eliminamos 2 y luego vamos a eliminar 2 más. Tiene diferentes modificaciones y es interesante que usted aprenda a calcular estos porcentajes, pero este de aquí sería el método.
En este caso sería que existen entonces 88 camisetas verdes. Todavía no podría decir cuál es la respuesta. Vamos a calcular también las azules. Entonces quiero sacar el 14% de 200. De la misma manera, elimino rápidamente los ceros, un cero con un cero, un cero con un cero y me quedaría 28. Por lo tanto, yo podría decir que la respuesta correcta es la última opción. Ahí está. Entonces, como una recomendación, consultar bien cómo se calculan los porcentajes. Ya vamos a hacer variaciones en este mismo problema para que vayan dándose cuenta. Lo siguiente que tenemos es un tren bala puede recorrer 200 millas por hora. Se mantiene en tierra durante 6 horas desde las 4 de la mañana. Cuando arranca se desplaza a 155 millas por hora. ¿Cuántas millas habrá recorrido hasta las 6 p.m.? En este ejercicio que es muy clásico para la CENESID, voy a hacer varias recomendaciones. Primero, utilizar el reloj en un periodo de 24 horas. Lo primero, no vayan a mezclar ustedes, por ejemplo, como está aquí. Entonces, en un periodo de 24 horas, las 6 p.m. son las 18 horas. Ya van a ver por qué. Ya, esto de aquí es importante. Serían las 18 horas. Lo siguiente también es que tengan presente que aquí hay un dato que nos está distrayendo. Es este de aquí. Por ejemplo, dice que el tren bala puede recorrer a 200 millas por hora. Solo es un dato informativo. Para ponerles una analogía, debido a que esto es una clase, nos podemos tardar un poquito, es como ustedes pueden verificar la velocidad del tacómetro del vehículo. Por ejemplo, ahí dice 220 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima, pero no necesariamente el carro llega a esa velocidad en una vía de Ecuador. Tal vez en una línea súper recta o en una pista de aterrizaje de aviones, ahí posiblemente llegue a esa velocidad nominal, pero esto solo es un dato informativo que no vamos a ocupar, porque miren lo que dice. El tren bala puede recorrer 200 millas por hora. Se mantiene en tierra durante 6 horas desde las 4 de la mañana. Cuando arranca se desplaza a esta velocidad. Entonces, esta velocidad es la que nos interesa a nosotros. Esta es la que vamos a ocupar en el problema. Ya. ¿Cuántas millas llevará recorridas a esta hora? Primero tenemos que saber la fórmula. ¿A qué es igual el espacio? El espacio es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad ya nos están dando, que son 155 millas sobre hora. Y aquí tengo que multiplicar por el tiempo. ¿Pero cuál tiempo? Aquí tenemos que estar muy atentos, porque se mantiene desde las 4 de la mañana, 6 horas ahí, quieto en la estación. Entonces, 6 más 4 serían 10. Entonces, a las 10 horas parte. Entonces, aquí pongamos parte a las 10 horas. Parte a las 10 horas, si queremos, AM. ¿De dónde salió ese 10 horas? Recuerden, desde las 4 de la mañana está en estación. ¿Cuántas horas? 6 horas. Entonces, las 4 de la mañana más 6, el tren parte a las 10 de la mañana. ¿Cuántas horas llevará recorriendo hasta las 6? Desde las 10, vamos a poner con colores, desde las 10 hasta las 18 horas existen 8 horas. Entonces, el tren lleva circulando 8 horas. Entonces, el tiempo han sido 8. Y aquí básicamente le multiplicamos. Ustedes con un poquito de tiempo le hacen la multiplicación manual. En este caso le voy a utilizar la máquina rápido y nos quedaría 1240. Aquí se entiende que era horas, se simplifican las horas y queda simplemente millas. Ya. Este ejercicio de la misma manera tienen varios problemas para que ustedes puedan practicar, pero háganle con estas recomendaciones, teniendo cuidado que lo que puse de verde es un dato que no se va a ocupar en el problema. Añadido a que tienen que tratar de trabajar el reloj en 24 horas para que solamente sumen y se les haga sencillo. Avanzamos. Tenemos lo siguiente. En una competencia de deporte extremo se recorren 45 kilómetros en bicicleta.
Se trotan 18 kilómetros, se debe bucear 2.000 metros. 2.000 metros es lo mismo que 2 kilómetros, por favor. Y se debe conducir moto otros 6.000. Esos también son 6 kilómetros. Recordemos que 1 kilómetro son 1.000 metros. Entonces, si me dicen 2.000 son 2 kilómetros. Si me dicen 6.000 son 6 kilómetros. ¿De cuántos kilómetros es el recorrido? Aquí únicamente tenemos que sumar. Un problema bien sencillo. Únicamente tenemos que sumar. Y lo podemos nosotros básicamente hacer. Tendríamos entonces lo siguiente: 45 más 18, hasta ahí es 63, más los 2 nos daría 65 y más los 6 nos daría 71 kilómetros. Entonces, aquí son 71 kilómetros los que recorre. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos lo siguiente. En promedio, los basquetbolistas aciertan el 35% de aros. Entonces, cuando ellos lanzan la pelota, ellos aciertan el 35%. Entonces, verán, siempre se va a comparar con el 100%. Esto es siempre. Por ejemplo, entre las bolas que aciertan y las que fallan, es el 100%. Entonces, si esta persona acierta el 100%, ¿cuántas falla en porcentaje? Falla el 75%. Esto sería que él falla. Hasta ahí solo hemos hecho un análisis pequeño nada más. Veamos qué dice el problema. Si en total de una prueba se compone de 80 aros, ¿en cuántos aros se espera que no acierte? Entonces, este 80 aros es del 100%. Entonces dice, ¿en cuántos aros se espera que no acierten? Yo ya sé el porcentaje, pero esos no me piden. Yo sé que él no acierta 75%. ¿Por qué? Perdón, aquí está sacado mal el 75%. Sería únicamente el 65%. Vamos a corregir. Sería el 65%. El 65% falla debido a que él acierta el 35%, entonces falla el 65% para que todo dé el 100%. Y justamente eso es lo que me piden. ¿En cuántos aros se espera que no acierte? Entonces él no acierta el 65%. ¿De qué? De 80 aros que lanzó. La palabra D es una multiplicación y sacamos el 65% de 80. Si queremos directamente también este símbolo lo pueden colocar ustedes en la máquina y caso contrario lo ejecutamos como se recomienda que se calcule el porcentaje. Que ustedes harán en la máquina directa, les sale una de estas respuestas. De hecho, vamos a aplicarle, sería por ejemplo el 65% de 80. Ya, los que vamos a rendir el examen y que lo queremos hacer rápido sería de esta manera, ya sabemos que es 52. ¿Cómo le saqué? En la máquina directamente esto. Pero manualmente sería que este cero lo eliminamos con este cero. Como este cero no se puede eliminar porque ya no hay otro cero, ahí queda. Y ejecutamos la multiplicación. 65 por 8. 5 por 8 es 40, vamos 4. 8 por 4 sería 32 y 4 sería 36. Ahora, a ver, vamos a revisar si estamos bien. 5 por 8, 40. Vamos 4. 6 por 8, 48. Y 4 sería 52. No sé qué hice hace rato. Sería 52. Ahora, sería 520 la respuesta, pero si ustedes se dan cuenta, aquí no hay 520. ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad aquí quedó un cero que no se logró eliminar, este cero de aquí. Entonces, como no se logró eliminar este cero, ¿qué se hace? Se pone al final y se recorre la coma, un espacio. Como quedó un cero, recorro un espacio. Si hubieran quedado dos ceros sin eliminar, sería de recorrer dos espacios. Por lo tanto, la respuesta ha sido 52. Problema sencillo. Avancemos, por favor.
Bueno, el siguiente ejercicio es el siguiente. Tenemos que se ha vendido un paquete de gaseosas con una ganancia del 13% sobre el precio del costo. Si se ha vendido en 565, hallar el precio de costo. Este problema ya lo hicimos con otros datos del teléfono, pero el planteamiento sería el mismo. El precio del costo del paquete de gaseosas sería el 100%, pero como estamos vendiendo con una ganancia, entonces nosotros estamos vendiendo es en el 113%. Entonces, el 113% es 565. Vamos a escribir aquí los dólares. 565 nos representan el 113%. Entonces, yo quiero saber es el 100%, ¿cuánto será? Regla de tres. Disminuye el porcentaje, disminuye también el dinero. Cuando tenemos los mismos signos, multiplicamos en cruz. Por lo tanto, despejado sería 565 multiplicado por 100 y dividido para 113. 565 dividido para 113 es justamente a 5. Ustedes con la máquina incluso pueden comprobar. 565 dividido para 113 es a 5 y 5 por 100 es 500. Eso sería el valor. Excelente. Vamos al siguiente problema y tenemos lo siguiente. Una bicicleta se desplaza 30 kilómetros por hora durante 20 minutos y luego a 60 kilómetros por hora durante 30 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorre durante ese trayecto? Primero tenemos que conocer que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, pero aquí hay dos espacios. Entonces el espacio uno por acá el espacio 2 y va a ser igual a la velocidad uno por el tiempo uno. Acá va a ser igual a la velocidad 2 por el tiempo 2. De tal manera que tendríamos entonces que es 30 kilómetros por hora por el tiempo, pero el tiempo no podemos poner 20 minutos porque estaríamos mezclando las unidades. Vamos a poner 20 dividido para 60 y ahí estaría esto en horas. Por favor, revisar un poquito la transformación. Cuando vayan a transformar de minutos a horas, solo le dividen para 60. Entonces aquí tendríamos ya la respectiva respuesta, que sería lo siguiente. Eliminamos los ceros, también podemos sacar aquí la mitad. Entonces aquí nos queda 10 en realidad. 10, ¿qué cosa? Kilómetros, porque las horas se están eliminando, ahora con la hora. Hagamos por acá también el cálculo. El espacio 2 sería igual a 60 kilómetros por hora multiplicado por 30, que sería de dividirle para 60 para que esté en horas y que no esté en minutos. Eliminamos la hora y también podríamos eliminar los ceros y también sacar la tercera. Y con otro color. La tercera sería 1 y la tercera sería 2. Entonces la mitad de 60, que sería 30 kilómetros. Entonces, como son dos espacios, serían en total 40. La máxima atención del caso, por favor. Entonces, todo se rige en aplicar que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Como tenemos dos velocidades y dos tiempos, le hacemos por separado, considerando que no podemos mezclar las unidades, no podemos mezclar las horas con minutos y para pasar minutos a horas solo dividimos para 60, nada más. El siguiente problema tenemos así. Tienes 120 chocolates, pierdes 23, regalas 17 y vendes 8. Hasta aquí todo lo que sale, por así decir. Pero aquí también ingresa, miren, ingresa 24. Entonces, hasta ahí sería interesante saber con cuántos chocolates nosotros contamos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es nosotros lo siguiente. Por ejemplo, estos dos es como que se anulan, pero aquí queda uno, ¿verdad?
porque dice pierdes 23, acá dice compras 24, entonces como que aquí queda uno comprado. Aquí sumemos estas dos cantidades, entonces aquí sumada estas dos cantidades nos quedaría 25, 25 perdidos. Pero como aquí hay uno que quedó en las compras, entonces 25 quitado uno serían 24. Entonces en total lo que se ha perdido, se pierde, es solamente 24. Por favor, darse cuenta de eso, está en esta línea. Ahora, entonces, como teníamos 120 y perdimos 24, nos quedarían entonces 96. Entonces tienes 96 disponibles. Si divides en partes iguales, ¿cuántos chocolates recibirán cada uno de los cuatro amigos a quienes vas a regalar? Esto hay que dividirle entonces para 4. ¿A cómo? Aquí a 2, aquí nos quedaría 1. Baja y nos quedaría a cómo a 4. Entonces ha sido 24 la respuesta para este ejercicio. Vamos a avanzar con el siguiente. Tienes tres peces en tres acuarios diferentes. El primer pez consume 239 gramos de alimento al mes. El segundo pez consume 100 gramos al mes y el tercer pez consume 334 al mes. ¿Cuántos gramos de alimento necesitarás para alimentar estos tres peces durante 3 meses, 2 meses y 2 meses? O sea, se entiende que este de el primer pez sería durante los 3 meses. El segundo pez sería durante 2 meses. Y el tercer pez también sería durante 2 meses. Entonces aquí hay que sacar el total. El total vamos a sacar, a ver, 3 meses, ¿para quién? Para el primer pez que consume esto. Pero verán que queremos 3 meses, esto solo es al mes, entonces por eso le multiplicamos. Sería por 239 más el segundo pez va a estar durante 2 meses. ¿Cuánto consume? 100 gramos más el tercer pez también va a estar sobre durante 2 meses. ¿Y cuánto consume? 334. Pueden hacerlo de pronto si quieren manualmente, pero aquí la idea es hacerlo rápido. Entonces vamos a sacar la cantidad exacta. Nos quedaría 1585 gramos. Eso es lo que consumen las tres peceras en los diferentes meses que plantea el ejercicio. Si tienes 10 jóvenes, si 10 jóvenes se comen 20 pizzas en 60 minutos, ¿cuánto demorarán 15 jóvenes en comer la misma cantidad de pizzas? Esto es una regla de tres. Número de jóvenes, número de pizzas, número de minutos. 10 jóvenes comen 20 pizzas y lo hacen en 60 minutos. ¿Cuánto demorarán? Lo sabemos. 15 jóvenes en comer la misma cantidad de pizzas. Cuando la magnitud no cambia, no interviene. Aquí no encontramos ningún cambio, entonces esto no interviene. Es como que no existe en realidad. Es como que no existe. Entonces, al ser que no existe porque no cambia, incluso le podríamos borrar. Nosotros podríamos analizar solo ahí la regla de tres. 10 jóvenes comen las pizzas en 60 minutos, 15 jóvenes, ¿cuánto demorará? Como aumentan los jóvenes, disminuye en cambio los minutos, porque verán, aumentan las personas que van a comer, entonces el tiempo se reduce. Por lo tanto, cuando tengan así, tienen que multiplicar en paralelo, en cambio. Aquí sería, por lo tanto, signos diferentes multiplican frente a frente. Signos iguales multiplicaban en cruz. Aquí sería 10 por 60 y para 15. Entonces aquí la respuesta sería 60 para 15 a 4. 4 por 10 sería 40. 40 minutos de mora. Muy bien. Entonces avancemos al siguiente ejercicio. Este problema es interesante. Lo vamos a analizar. Tenemos que el gasto promedio
primero tener bien clarito el promedio. ¿Cómo calculábamos el promedio? El promedio sumamos todas las calificaciones, dividimos por el número de calificaciones y nos sale el promedio, ¿verdad? Así sacábamos, por ejemplo, las notas en el colegio. Nos dictaban la nota de matemáticas, la nota de inglés, la nota de sociales. Entonces, para sacar el promedio de las tres, sumábamos las tres calificaciones, dividíamos entre tres y sacábamos el promedio. Aquí, en cambio, ya nos están dando el promedio. Dice, el gasto promedio del transporte de tres amigos es, o sea, 1,250 ya es el cálculo del promedio. Y sabemos que el más experimentado gasta, entonces aquí el primero gasta 1,200, el segundo gasta 1,150. ¿Cuál será el gasto de un tercer amigo? Como no sabemos, ponemos X. ¿Para cuánto dividimos? Para tres, porque están tres personas. Entonces así se sacaría el promedio. Pero aquí me están preguntando es cuánto es el gasto del amigo menor, o sea, de la X para mí en este caso. Esto es una ecuación lineal, por favor le despejan. En la calculadora solo deberían hacer lo siguiente. Este valor que está dividiendo pasa acá a multiplicar y estos dos que están sumando pasan a restar. Por favor, lo intentan y lo practican en casa. Entonces sería 1,250. Ese valor le multiplicamos por 3 y le restamos 1,200 menos 1,150. Y eso queda 1,400. Para el día de la evaluación, ni siquiera hace falta que usted ponga esta ecuación lineal. Simplemente le procesamos a este valor, le multiplicaríamos por 3 y restamos los otros dos. Y así se van a dar cuenta que tomaron diferentes exámenes, cambiando únicamente los datos, pero el procedimiento vendría siendo el mismo. Vamos a calcular el siguiente problema. Bueno, tenemos lo siguiente. Todas las mañanas el 60% del avión va ocupado por hombres menores a 50 años. El 30% por mujeres menores a 50 años. Del restante, el 20% son mujeres de 50 o más. ¿Qué porcentaje del total representan estas últimas? Entonces, aquí hay que primero analizar lo siguiente. Vamos a asumir que en el avión están 100 personas. Por facilidad de cálculo, ahora lo van a ver. Imaginémonos que esto de aquí fuera el avión, ¿ya? Este de aquí es el avión que va a cargar a los pasajeros. Entonces, en este avión existen 100 personas, pero el 60% de las personas son hombres menores a 50. La edad no sirve. Entonces, ¿cuánto es el 60% de 100? Ah, ya, es 60 mismo. Y el 30% son mujeres menores a 50 años. ¿El 30% de quién? Del total. ¿Cuánto es el 30% del total? Es 30 mismo. Entonces, miren, ¿qué gano con eso? Estarán muy atentos. Con eso gano en saber cuántos sobran. Los que están sobrando son apenas 10. Entonces, de estos 10 es lo que va a hablar el problema, de estos 10 que están sobrando, porque los otros ya están prácticamente agotados. Entonces, de estos 10 es lo que va a hablar el problema. Dice, del restante, el 20% son mujeres de 50 años o más. La edad no sirve. Entonces, ¿cuánto es el 20% de 10? Entonces, el 20% de 10 le calcularíamos de la siguiente manera. 20%, la palabra B es una multiplicación y aquí eliminamos un cero con un cero, un cero con un cero. Allá el 20% de 10 ha sido 2. Entonces lo que me están preguntando es básicamente esto, miren. Dicen, este 2, dice, ¿qué porcentaje del total representan estas últimas personas? O sea, estas dos personas, ¿qué porcentaje representan del total? Entonces vamos acá a plantear la regla de 3. Decimos, si 100 personas a nosotros nos representan el 100%, aquí estarían las personas, aquel por ciento. Entonces, estas dos personitas que salieron del cálculo, ¿qué porcentaje representarán? Y aplicamos la regla de 3. Como disminuyen las personas,
también va a disminuir el porcentaje. Por lo tanto, en cruz. Y nos quedaría lo siguiente. 2 por 100 y dividido para 100. Se elimina los 100 y nos queda 2%. Pero 2% es lo mismo que tengan ustedes 2 sobre 100. De ahí viene la palabra por ciento del 100%. Entonces, esto tener presente, 2% es lo mismo que 2 sobre 100. ¿Y cuánto es 2 sobre 100? 2 sobre 100 es 0.02. Aquí de repente tener cuidado. Por ejemplo, vamos a aclarar. Si tuviéramos 5%, es 5 sobre 100. Si tuviéramos 20%, eso significa 20 sobre 100. Y así sucesivamente. Y podemos sacarle pues el respectivo decimal. 2 dividido para 100 es a 0.02. Este ejercicio háganlo de esta manera, y al menos se hace bastante sencillo y tienen otras formas para poder practicar justamente este análisis. La clave está en que pongan que el avión tiene 100 pasajeros y en ese 100, por facilidad de cálculo, le van realizando ustedes el desarrollo. Vamos con el siguiente problema. Tenemos lo siguiente. Una tienda oferta un televisor en 1530 y ofrece un descuento del 10%. ¿Cuánto habría que pagar por el televisor? A ver, el valor del televisor inicialmente sería el 100%. Eso es lo que cuesta el televisor. Pero como me hacen un descuento del 10%, yo solo debo pagar el 90%. ¿De qué? Del televisor, 1530. Entonces le calculo el 90% multiplicado por 1530. Aquí directamente, por favor, se pueden ir ustedes a la máquina. Aquí le vamos a hacer manual, al menos para que vean el método. Un cero con un cero, un cero con un cero. Y ya se habrán dado cuenta que no importa si el cero está a la izquierda o el cero está a la derecha. Se puede también eliminar. Y aquí vamos a multiplicar. ¿Cuánto es 153 por 9? Eso es 1377. Y la opción correcta sería la última. Entonces, muy atentos. Si me descuentan el 10%, yo debo pagar únicamente el 90% de lo que cuesta. La palabra de es una multiplicación. Seguido tenemos este problema. Vamos a analizarle para ver cómo está planteado. Un tren corre durante 120 minutos a 22 kilómetros por hora. Verán, aquí están dando el tiempo, aquí la velocidad. Luego pausa 13 minutos y corre 60 minutos a una velocidad de 10 kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido? Igualmente hay dos espacios. Espacio 1, velocidad 1 por tiempo 1. Espacio 2, velocidad 2 por tiempo 2. Recuerden que esto es una fórmula. El espacio es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Por qué sé que esta es la velocidad? Por la unidad, kilómetro por hora. Bueno, como no podemos mezclar aquí las unidades, entonces tengo que dividirle para 60. Habíamos visto hace poco. Entonces tendríamos aquí lo siguiente. La velocidad sería 22 kilómetros por hora multiplicado por 120 y esto para 60. Y ahí estaríamos en horas. Aquí las horas se van a reducir y 120 dividido para 60 es a 2 y 2 por 22 es 44 kilómetros. Hasta aquí recorre en el espacio 1. El espacio 2, por su parte, en cambio, sería la velocidad es de 10 kilómetros por hora multiplicado por 60 sobre 60 y ahí estaríamos en hora. O sea, al tiempo que tenemos en minuto debemos dividirle para 60. ¿Por qué dividimos para 60? Porque recuerden que una hora tiene 60 minutos. Eliminamos la hora, 60 para 60 es a 1, entonces aquí nos quedaría simplemente 10 kilómetros. Sumado de estos dos nos darían 54 kilómetros y podríamos marcar la respuesta correcta. Tener en cuenta que para este caso la pausa no cuenta porque justamente está haciendo un descanso, entonces eso no interviene. Vamos al siguiente ejercicio. Tienes 4 equipos de fútbol. El equipo A
jugaron 10 partidos y anotaron 6 goles en total. Entonces voy a poner los goles sobre los partidos. Entonces, en 10 partidos que jugaron, solo anotaron 6 goles. En el equipo B, en cambio, jugaron 9 partidos y anotaron 6 goles. En el equipo C, jugaron 8 partidos y anotaron 7 goles. Y en el equipo D, en cambio, jugaron 5 partidos, pero anotaron 6 goles. Y dice en qué equipo anotaron mayor porcentaje de goles. O sea, en qué equipo anotaron mayor porcentaje de goles. Entonces, ¿cómo sacamos el porcentaje? Dividiendo. Aquí deberíamos nosotros dividir para cada uno y luego multiplicarle por 100 para obtener el porcentaje, pero no hace falta dividir para no pasar el tiempo. Solamente analicemos. Por ejemplo, miren aquí, ¿cuál dicen ustedes que es el mayor porcentaje? O sea, ¿en qué partido se anotó el mayor porcentaje de goles? Definitivamente en el D. ¿Por qué en el D? Porque anotaron más goles que partidos. Aquí imagínense, hubo apenas 5 partidos y ellos anotaron 6 goles. Y eso pasa únicamente en el D. Entonces, este es el que tiene el mayor. Si ustedes quieren, pues pueden de pronto dividir y les va a dar exactamente a 1.2. Y esto si le multiplican por 100, en cambio tendrían ya el porcentaje que sería el 120%. Si sacan ustedes de todos los de aquí, todos van a ser menores a esta cantidad. Pero aquí la situación es el tiempo. Entonces en el equipo D, no vayan a marcar opción D, sino equipo D. Siguiente ejercicio, problema interesante. Dice, si un automóvil disminuye su valor en 20% cada año, ¿qué porcentaje de su valor inicial en 2023 tendrá al finalizar el 2025? Entonces, aquí estamos hablando de un inicio y de un fin. Entonces, iniciamos en el 2023 y al finalizar el 2023 se ha perdido el 20%. Pero si pierde el 20%, le queda el 80%. Y aquí me interesa lo que queda, porque justamente dice qué porcentaje de su valor inicial tendrá al finalizar el año 2025. Entonces me está preguntando cuánto queda. Para el 2024 igualmente tenemos un inicio y tenemos un fin. Y si pierde el 20, ¿cuánto le queda? El 80%. Son eventos independientes, no vayan a sumar los porcentajes. Y para el 2025, si pierde de la misma manera el 20%, le queda el 80%. Entonces sería que tendríamos el 80% del 80% del 80%. Aquí están los años, 2023, 24, 25. Esto de aquí es innecesario, ya una vez que lo entiendan, lo pueden hacer simplemente así. Y aquí sería ¿de qué valor? Asimismo, pongámosle que el vehículo tenía, por ejemplo, el 100%. El 100, siempre vamos a comparar con el 100. En este caso, pongámosle 100%. Por lo tanto, entonces, aquí tendríamos lo siguiente. Eliminemos un cero con un cero, un cero, un cero, un cero con un cero, y así sucesivamente. Aquí queda pendiente un cero, miren, y aquí vamos a ejecutar la multiplicación. Tendríamos que multiplicar nosotros 8 por 8 y por 8. Eso es 512. Pero recuerden que quedó pendiente un cero por eliminar, entonces nos ubicamos en el último lugar y recorremos la coma ahí, pero esto es por ciento. Esto nos está quedando del vehículo original, el 51.2%, pero eso no hay aquí, miren. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, estos ya de aquí se eliminan. Aquí tengo que tener cuidado entre la A y la D. Entonces, habíamos visto hace pocos momentos que el porcentaje se representa como 51.2 sobre 100. Y el momento en el que esto dividan ustedes para 100, solamente les va a quedar 0.512. Y esta sería la respuesta correcta. Estimados aspirantes, el principal objetivo es que ustedes revisen estas tutorías. Van a tener también los documentos propuestos para que vayan pasando estos ejercicios. Y la idea es que usted llegue con dudas a las clases presenciales para que usted pregunte. Pero una vez que ya esté orientado, recuerden que tenemos que cumplir el objetivo de ingresar a las instituciones de formación.
En el siguiente ejercicio tenemos lo siguiente. En una fábrica de productos electrónicos hay 12 versiones de modelos distintos por cada tipo de dispositivo. Cada hora se ensamblan 362 dispositivos del producto A, 248 dispositivos del producto B, 484 del producto C. Eso es cada hora, tener presente. Cada hora. En 4 horas nos preguntan cuántos dispositivos de A, de B y de C se ensamblarán. Aquí únicamente debemos multiplicar. Vamos a anotar aquí. Multiplicar. Entonces tendríamos que multiplicar nosotros lo siguiente. Tendríamos que multiplicar únicamente 4 por el producto A, que sería 362. El otro sería 4 por el producto B, 248. Y 4 por el producto C, 484. Manualmente este no multiplicaríamos porque todos tienen lo mismo. Este de aquí tampoco le haría porque todos tienen el 922. Define es el último, que todas las cantidades son diferentes. Entonces multiplicando solo el último por ser rápidos en la prueba. 4 por 484, el resultado es 1936 y concluyo que la respuesta correcta ha sido esta de aquí. A ver, vamos a revisar. Hagamos uno, a ver si aquí ha habido una opción más. Veamos si cuadró bien. Vamos a hacer una vez 4 por 248. 992 nos queda. Entonces sí estaría muy bien. Bueno, podrían ser en realidad las dos, pero eh, aquí nos da 992, pero aquí va a ser 1000, no va a ser 144, entonces sí estaría bien marcada la respuesta. Va a ser 1448. Vamos acá al siguiente problema. Tenemos que un profesor tiene una caja con 520 esferos. El 50% son azules y el 5% son verdes. ¿Cuántos esferos de cada color hay? Aquí debemos calcular es únicamente el porcentaje. Queremos saber cuánto es el 50%. D es multiplicación, 520. Y también queremos saber cuánto es el 5%. D es una multiplicación de cuánto de 520. Aquí apliquemos el método que hemos aprendido, eliminamos un cero con un cero y también el cero con el cero. Siempre los ceros del símbolo, con los ceros que tenga el problema. Y aquí multiplicado nos daría 260 el de aquí. Y el siguiente tendríamos aquí, solamente se puede simplificar un cero y tendríamos que multiplicarle esta cantidad de aquí, que nos estaría quedando 260 también. Pero con una observación, que como quedó un cero que no se logró simplificar, nos ubicamos al último y recorremos, es decir, que es 260 y 26. La opción B. El siguiente ejercicio es un empaque de refacción, tiene 23 cajas de tornillos. Cada caja tiene 18 tornillos. Para reparar un mueble se utiliza 36% en la parte baja y 35% en la parte alta. Lo demás es desperdicio. ¿Qué porcentaje se desperdicia? Entonces aquí estos valores de aquí no son para utilizarles, solo son informativos. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es vamos a sumar y ver cuánto falta para llegar al 100%. Entonces aquí únicamente vamos a sumar. Por lo tanto, si nosotros sumamos estas dos cantidades nos quedaría 71. Entonces aquí pongamos que está ocupado
el 71%. Entonces, ¿cuánto estaría libre? Siempre comparamos con el 100%, por lo tanto, libre estaría el 29%, porque todo tiene que dar el 100%. Entonces, muy atentos. El siguiente ejercicio. El 36% de los productos de un almacén son cereales. Si en el almacén hay 125 productos, ¿cuántos productos no son cereales en el almacén? A ver, siempre vamos a comparar con el 100%. El 100% serían los 125. Entonces, si el 36 son cereales, la diferencia, lo que falta para llegar a 100, que sería 64. Entonces, 64. Los que no son cereales son el 64%. Entonces, pero no me piden en porcentaje, me piden es en productos. Entonces, yo quiero saber cuánto es el 64% de 125. En este caso, la palabra de es una multiplicación. Aquí, por ejemplo, no hay cómo eliminar los ceros. Se multiplicaría normalmente. A ver, el producto de ustedes multiplicar 125 por 64, el resultado les debe quedar lo siguiente. Va a quedar 8000. Ya ustedes le comprueban. Pero como no eliminé los ceros del porcentaje, ¿qué hago? Como no eliminé los ceros del porcentaje, me ubico al último y recorro, en este caso, dos espacios. ¿Por qué dos espacios? Porque quedaron dos ceros pendientes. Y entonces la respuesta ha sido 80. Pero en realidad ustedes ya pueden meter este valor directo en la calculadora. 64% de 125 y les va a quedar 80. El siguiente ejercicio dice así. Un profesional destina su tiempo de la siguiente manera: el 54% en temas técnicos, el 15% en atención a usuarios, el 10% para lectura de mails, el 4% para estudiar. ¿Cuánto es el porcentaje restante para las demás actividades? Aquí solamente hay que sumar y desde luego comparar con el 100%, porque se supone que el profesional dispone de un 100% de tiempo. Entonces aquí tenemos que nosotros proceder justamente con eso. 54 más los 15 nos daría 69, más los 10 daría 79 y más los 4 daría 83%. Entonces, ocupado ya está el 83%. Entonces, libre estaría entonces el 17%, porque todo tiene que llegar al 100%. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la que tenemos acá. El día de la prueba en la calculadora sería recomendable simplemente poner 100 menos 54 menos 15 menos 10 y menos 4, lo que salga. En este caso será 17. Muy atentos. Tenemos que ser rápidos. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos de la siguiente manera. Un corredor de maratón avanza 22 kilómetros, luego retrocede 200 metros, finalmente corre 1 kilómetro. ¿Cuántos metros recorrió? Entonces, primero sumemos todo lo que avanzó, que sería 22 y el 1, que sería entonces 23 kilómetros. 23 kilómetros son los que avanzan, pero luego retrocede, entonces habrá que restar 200 metros. No puedo mezclar las unidades, por lo tanto, el 23 kilómetros quiere decir 23,000 pasados a metros. Entonces, 23,000 quitado 200 serían 22,800. Ahí estaría la respuesta correcta. Recuerden que 1 kilómetro tiene 1000 metros. El siguiente ejercicio que tenemos es: si un servicio individual de plan celular cuesta 900, reproducción de YouTube 90, WhatsApp ilimitado 105, ¿cuánto costará a una pareja? Si dice una pareja, son dos personas y quiere adquirir los tres planes. Entonces, ¿cómo sacamos el valor? Sería 2 que multiplica a 900 más 90 y más 101. La multiplicación de esto. Y ahí ustedes le pueden sumar si desean
mentalmente, si desean con la máquina, debido a que las pruebas son virtuales desde la casa, desde el domicilio. 2182 sería el resultado para este caso. También podríamos haberlo hecho de manera mental. Hasta aquí tendríamos $1,001 y con esto sería 1091. ¿Y cuánto es el doble de 1091? Es 2182. Este problema es un ejercicio al cual le vamos a poner una estrella. Vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Aquí vamos a poner a la tía. A la tía le vamos a llamar T. Dice, mi tía tiene el doble de ahorro que mi tío. Aquí le vamos a poner al tío. Ahí le vamos a poner con T minúscula para no confundir. Entonces aquí algo interesante. Vamos a relacionar las dos cantidades. Esto de aquí sería dinero. La tía tiene T mayúscula dinero, el tío tiene T minúscula dinero, pero dice que mi tía tiene el doble de dinero que mi tío. Entonces, mi tía, para poder igualar, va a tener el doble de dinero que mi tío. Hasta ahí, muy atentos. Lo siguiente, entre ambos desean comprar un auto en 8,000. Entonces, mi tía más mi tío desean comprar el carro que vale $8,000. Dice, si entre ambos desean comprar un auto de $8,000, la esposa de mi tío, ¿quién es? La tía, pues. Dice entonces, la esposa de mi tío debería tener el doble de dinero que tiene. Entonces, miren, ella debería tener el doble de dinero que tiene. Ella tiene ahora dos veces lo que tiene el tío, pero para poder comprar el carro debe tener el doble del dinero que tiene. Pues, ¿cuánto es el doble del dinero que tiene? El doble del dinero que tiene debería ser 4T. ¿Por qué 4T? Porque 4T es el doble de 2T. Más lo que tiene el tío. El tío tiene T simplemente y esto tiene que dar los 8,000. Estas dos cantidades nos darían 5T porque son semejantes. Quedaría 5T es igual a los 8,000. Y por lo tanto, la T va a ser igual a ¿cuánto? Aquí tendríamos que realizar una división, que sería 1,600 en realidad. 8,000 dividido para 5, 1,600. Dice, ¿cuánto dinero tiene mi tío? Justamente mi tío le había bautizado con esta T minúscula. Entonces él tiene $1,600. Por favor, intenten este ejercicio porque muy posiblemente les salga el mismo cambiado los datos y de hecho en las demás formas tienen ustedes para practicar. Cambien los valores. Hay ocasiones en que pueden plantear que mi tía tiene tres veces lo de mi tía tiene la mitad de lo que tiene mi tío y también va a cambiar la cantidad para que puedan ustedes practicar. El siguiente ejercicio es, es también un poquito que tienen que utilizar la máquina, la calculadora. Dice, por ejemplo, un automóvil va a una velocidad constante, nos está dando la velocidad de 20 kilómetros por hora. Esa sería la velocidad. Y se detiene 12 minutos cada hora, miren. Entonces, aquí hay que estar pendientes porque cada hora él va a detenerse 12 minutos. Dice, si circula durante 24 horas, ¿cuántos kilómetros recorre en ese tiempo? Entonces, como nos están dando el tiempo y nos dan la velocidad, lo que yo puedo calcular el espacio, que es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad es 100 kilómetros por hora. Les hago la pregunta, ¿será de poner en el tiempo 24? Piénsenle ahí un momento. ¿Será de ponerle en el tiempo 24? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque no es que él recorre, o sea, todas las 24 horas seguidas, porque cada hora pausa 12 minutos. Entonces vamos a calcular cuánto es la pausa. La pausa entonces sería las 24 horas multiplicado por 12. Esto de aquí estamos sacando nosotros ahora los minutos de pausa, que sería 24 por 12, sería 228. 200, perdón, 88 minutos. Esa es la pausa. ¿Por qué? Porque dice que detiene 12 minutos cada hora. Entonces, en 24 horas se detiene esta cantidad. Como yo no puedo mezclar prácticamente
las horas con los minutos, a esto le voy a dividir para 60, para que esto de aquí esté en horas. Esto sería minutos. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando la pausa? Estamos hablando de 4,8 horas. 4,8 horas la pausa. Entonces, si yo disponía de 24 horas, entonces para calcular el tiempo sería 24 horas quitado las 4,8 horas. Entonces, el tiempo sería 19,2 horas. Por lo tanto, multiplico ahora sí por 19,2 horas. Hora con hora se elimina y 19,2 por 100 ha sido 1900 kilómetros. Entonces, miren, este ejercicio a ponerle un poquito de atención debido a que no podemos agarrar directamente y multiplicar velocidad por el tiempo, porque estaríamos sin considerar los 12 minutos que se detiene cada hora. Entonces, ¿qué hacemos? Primero sacamos la pausa y luego de tener la pausa sacamos el tiempo que está circulando el vehículo. En este caso, 19,2 horas. Todo está en horas. Entonces, de ahí sale la respuesta correcta. Continuamos con el siguiente ejercicio y dice que en un colegio se compran 1,342 sillas. El 59% estaban forradas de tela, el 16% estaban forradas de vinil y las demás son de cuero. ¿Qué porcentaje son sillas de cuero? Aquí tener presente que todas las sillas del colegio van a representar el 100% y en cantidades 1,342 que no se usa este dato. Todo le vamos a manejar solo en porcentajes. Entonces, sumemos el porcentaje que están de tela y el porcentaje que están de vinil y veamos cuánto falta para llegar al 100%. Y eso sería todo lo que tenemos que hacer aquí. 59 más 16 es 75%. Entonces, entre estas dos nos dan el 75%. Por lo tanto, de cuero serían el 25%. No nos pide que calculemos cuántas sillas hay, simplemente nos pide el porcentaje. Ahí estaría el ejercicio. Vamos con el siguiente. Ya, estos problemas se hacen bastante conocidos. Miren, aquí mismo nos están planteando dos problemas. Este ejercicio es como el de la nave espacial. Dice, un tren eléctrico alcanza una velocidad de 150 kilómetros por hora. Este dato solo es informativo, nada más. Se mantiene en estación durante 9 horas desde las 3 de la mañana. Cuando arranca se desplaza a 100 kilómetros. Este es el dato que vamos a utilizar. 100 kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros llevará recorrido a las 5 p.m.? Como hemos acordado que la recomendación es manejar en 24 horas, estas serían las 17 horas. Si queremos p.m. Entonces tenemos que calcular los kilómetros que llevan recorridos. Como nos están dando de dato la velocidad, que esto dice kilómetros por hora es velocidad, luego nos dan el tiempo, entonces el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad son 100 kilómetros por hora, pero el tiempo hay que verificar bien, porque nos dice que pasa 9 horas estacionado desde las 3 de la mañana. Entonces las 3 más 9 son 12. A las 12 horas parte, a las 12 horas. Ahora, desde las 12 horas hasta las 17 horas hay 5 horas. Aquí le marqué mal. Hay 5 horas. Entonces la multiplicación serían 500 kilómetros. Entonces aquí se elimina la hora con la hora y nos queda 500 kilómetros lo que recorre este tren. El siguiente problema vamos a realizarle. Si Mary tiene 18 años y su padre tiene 3 veces la edad de ella, pongamos aquí a Mary, pongamos aquí al padre. Mary tiene 18 años. El padre tiene 3 veces la edad de ella, entonces sería 18 por 3, que sería 54 años hasta ahí. ¿Cuántos años tendrá el padre cuando Mary tenga 23?
Para que ella llegue a tener 23 años, ¿han transcurrido cuántos años? Han transcurrido 5 años, han pasado. Esos mismos 5 años también deben pasar acá, porque el tiempo para Mary y para su padre pasan por igual. Entonces aquí nos daría 59 años, la edad que tiene el padre. Perfecto, un problema bien sencillo, no nos vamos a complicar en algo que es fácil. Vamos con el siguiente. El precio de un par de aretes de oro idénticos es de 1.230 sin IVA. ¿Cuánto hay que pagar por cada arete de oro si el IVA es del 10%? Miren, aquí algo interesante. Primero nos dan el dato de un par de aretes, pero luego nos pregunta por cada, cuánto hay que pagar por cada arete de oro. Se entiende que cuánto hay que pagar. Claro, si el par ahora nos pregunta por uno. Entonces, si aquí son dos, acá nos piden uno, entonces uno va a costar la mitad. Entonces, nosotros lo que queremos saber es, por ejemplo, cuánto nos va a costar un arete. Un arete nos costaría entonces $615. Pero este dinero, recuerden que está sin IVA. Entonces, a esto toca sumarle más el 10% de cuánto? De los $615. Entonces, así le pueden meter en la calculadora directamente esto en la calculadora. Y aquí les va a salir 615 más el 10% de los 615 y les va a quedar la cantidad exacta de 676,50 dólares. Opción correcta, la primera. O también podemos hacerle de la siguiente manera. Decimos, a ver, si el 100% es $615. ¿Por qué 615? Porque estoy trabajando con un arete, ¿verdad? Entonces podemos hacer nosotros, si el 100% es 615, entonces el 110%, ¿cuánto será? Aquí vamos a colocar al porcentaje, aquí vamos a colocar al dinero. A ver, el 100% es 615, está sin IVA aquí. Pero si incremento el IVA el 10%, entonces va a ser el 110%. ¿Cuánto será? Aumenta el porcentaje, tiene que aumentar la plata. Entonces se debe multiplicar aquí en cruz. Sería entonces 110 por 615 y dividido para 100. Y el momento en el que ustedes procesen esta información les va a quedar el mismo valor, 110 multiplicado por 615 y dividido para 100. Para poder hacer esto y que les alcance el tiempo, es recomendable que le hagan directamente en la máquina. Siguiente ejercicio. Dice, si una regla vale $8, un borrador vale 34 y el esfero vale 136, ¿cuántos borradores se pueden comprar por cada esfero? Entonces, ¿cuántos borradores puedo comprar por cada esfero? Le divido. ¿Cuánto cuesta el esfero? 136. ¿Para cuánto le divido? Para lo que vale el borrador, que sería 34. Entonces, en este caso, lo que resulte, que sería 4 en este caso. División exacta sería 436 dividido para 34, les quedaría 4. 4 esferos, perdón, 4 lápices pueden comprar. 4, aquí con los nombres me hice una confusión. Sería 4 borradores se puede comprar. 4 borradores se puede comprar por cada esfuerzo. Sigamos, acá tenemos el problema. Este es un problema de promedio. Todos los ejercicios de promedio se hacen de la misma manera. Entonces nos dice,
Un agricultor desea tener un promedio de rendimiento, o sea, el promedio quiere él que sea 435 de maíz por la parcela en sus campos. En los dos primeras parcelas obtuvo un rendimiento promedio de esta cantidad por parcela, respectivamente. ¿Cuántos debe cosechar en la tercera? Entonces, en la primera parcela tiene 335 más. En la segunda parcela tiene 308 más. En la tercera no sabemos cuánto debe cosechar, pero dividimos para 3 porque es concepto de promedio. Aquí ya tenemos el conocimiento previo, este 3 pasa a multiplicar y los dos se van a restar. Entonces eso es lo que hacemos directamente en la máquina, que sería 435 y restamos 335 y también 308. La respuesta les quedaría 662. Perfecto, entonces sin necesidad de escribir esto, a ver cómo habíamos acordado que a este valor le multiplicaba usted por 3 y luego resta las otras dos cantidades, siempre que diga el ejercicio de promedio. Este es parecido al que estuvimos haciendo del borrador. Dice lo siguiente, si la caja de manzana vale 138, la caja de pera 69, la caja de naranja 46. ¿Cuántas cajas de naranja se pueden comprar con las de manzana? Entonces, en este caso hay que dividir la manzana, que sería 138, hay que dividirle para la naranja, que vale 46. Entonces, ¿cuánto nos quedaría en este caso? 3. Me parece que sería 138 dividido para 46 sería a 3. Entonces quiere decir que podemos comprar 3 cajas de naranja por cada caja de manzana sería, de la manzana. Siguiente problema. Tenemos así, una pizzería vende 950 cajas de pizza, 312 son medianas y grandes son 234. Se venden cajas pequeñas el 18%. Se entiende que es el 18% de todo verano. Y lo mismo para las familiares, o sea, el mismo 18% son para las familiares. ¿Cuántas cajas de pizza familiares se venden? Ah, ya, perfecto. Entonces solo quiero saber cuánto es el 18% de 950. Aquí directamente les recomiendo es a la máquina, para que también aprendan a manejar. Y les quedaría 171. Porque verán, dice que se venden cajas pequeñas el 18%, se entiende que es el total. Y lo mismo para las familiares, o sea, el mismo 18%. Los otros datos no participan en el problema. El 58, la compañía LTH posee acciones por 456 millones en 6 cupones. 5 de ellos son de 63 millones cada uno. ¿Cuánto es el otro cupón? Entonces serían, quiero saber cuánto está gastado en los 5 cupones. Entonces sería los 5, le multiplico por 63. ¿Por qué? Porque eso dice que 5 de ellos son de 63 cada uno. Más el sexto cupón que yo no conozco cuánto vale, esto tiene que darme el total de acciones que serían 456. Esta es una ecuación lineal. Los dos que están sumando pasarían a restar. Por lo tanto, el resultado nos debería quedar lo siguiente. 456, debemos quitarle 5 que multiplica a 63. Y eso es 141. Recuerden, la compañía LTH posee acciones por 456 millones en 6 cupones. Hay 6 cupones. Verán que hasta aquí están 5 cupones y aquí estaría el sexto cupón. Total nos dan los 6 cupones. Pero los 5 cupones cuestan 63 cada uno, más la cantidad del sexto cupón desconocida tiene que dar todas las acciones. Estos dos que están aquí multiplicándose, sale un valor, pero a la vez ese valor debe pasar a restar. Y nos quedaría entonces 141.
El siguiente ejercicio, tenemos también un promedio. Este le vamos a hacer ya por el tips. Vamos a ver qué nos dice. El puntaje final de Juan en un torneo de ajedrez se calcula como un promedio de 3 partidas. Si en la primera partida él obtuvo 7,5, en la segunda partida obtiene 8,2, ¿cuántos puntos debe tener en la tercera partida para que el promedio sea de 8? Entonces, a este valor debo multiplicarle por 3 y restar estos de acá. Cuidado, vayan a buscar al primero. No es así. Tienen que ver al que diga el promedio es. Entonces, en este caso, la X sería igual a 8 multiplicado por 3 y quitado 7,5 y quitado 8,2. Por cuestiones de tiempo, directamente sería 24 menos 7,5 y menos 8,2, que nos daría el valor de 8,3. Esa es la respuesta correcta. Miren, 3 ejercicios de promedio. Y nos vamos al último ejercicio de numérico. Dice lo siguiente. La receta de una pizza señala 5 ingredientes: 33 de harina, 32 de harina, 21 de huevos, 12 de mantequilla, 14 de leche. ¿Cuál será el porcentaje del jamón que debe llevar? Se entiende que la pizza es el 100%. Entonces aquí solamente vamos a sumar. Vamos a sumar y ver cuánto falta para llegar al 100%. Entonces ya estaría ocupado, estaría lo siguiente. 32 más 21 nos da 53, más los 12 nos daría 65 y más los 14 nos estaría dando 79. Este 79% ya está ocupado, entonces libre para el jamón estaría entonces el 21%, porque recuerden que todo tiene que dar el 100%. De este problema también hay como 3 ejercicios. Entonces, la respuesta correcta sería la de aquí. Eso ha sido todo por esta tutoría. El objetivo es que ustedes revisen esta información. Recuerden que pueden pausar el video, regresar, analizarle y preguntar en las clases presenciales. Muchas gracias por su atención.